Buenas tardes, estudiantes. En este encuentro de hoy voy a hablarles de lo que son las cuencas hidrográficas. En las cuencas hidrográficas tenemos que considerar lo que son el ciclo hidrológico, el ciclo de agua, los componentes de las cuencas hidrográficas, los servicios y usos en las cuencas hidrográficas y la conservación de los suelos y de las aguas en las cuencas. En primer lugar, tenemos que saber que es importante que el agua se mueve dentro de una cuenca hidrográfica a través de la precipitación que llega a las tierras y a los ríos y a los lagos. Esa precipitación es infiltrada o percolada en las tierras altas o por flujo subsuperficial entra dentro de los cuerpos de agua. A su vez, hay un proceso de evapotranspiración, de evaporación y de transpiración que lleva parte de esa agua a la atmósfera. En las zonas montañosas también nosotros tenemos el agua dulce en forma de nieve. El agua cuando se evapora y sube a las capas superiores de la troposfera se condensa y forma las nubes. Entonces, todos los elementos del ciclo del agua deben ser considerados y debemos tener conciencia que donde quiera que nosotros nos encontremos dentro de una cuenca hidrográfica, sea esta la cuenca alta, la cuenca media, una subcuenca, una microcuenca tributaria o la cuenca baja, siempre vamos a estar dentro de una cuenca hidrográfica. No importa dónde nos encontremos, porque las cuencas hidrográficas no están en los mares, están en el continente. Entonces, donde quiera que estemos parados dentro del continente, de isla, estamos en un área de drenaje que conforma una cuenca hidrográfica o microcuenca o pequeña cuenca. Hay unos trabajos, unos links que yo les dejé para que revisaran y puedan ver en esos videos cómo se hacen las delimitaciones de las cuencas hidrográficas, cómo se hace el estudio de la densidad de drenaje en la cuenca hidrográfica. Esos estudios se pueden realizar, como podrán ver en los videos que les envié. Entonces, ¿qué debemos saber? Que dentro de la cuenca hidrográfica existen, después que ustedes hagan la delimitación, van a poder delimitar en ella microcuencas alta, la subcuenca alta, subcuencas medias, subcuencas bajas y tienen un límite de cuenca adyacente. Y entre ese límite de cuenca adyacente y la cuenca que ustedes están trabajando, el drenaje, la cuenca de drenaje que ustedes están trabajando, existe la llamada zona de intercuencas.
Igualmente, esa cuenca tiene un entorno, tiene otras cuencas como entorno. ¿Qué debemos conocer dentro de una cuenca hidrográfica? Debemos conocer cuáles son los componentes físicos naturales que existen dentro de esa cuenca. Debemos conocer de esos componentes que podemos mapearlos. Podemos obtener mapas de topografía y relieve, de geología y geomorfología, de suelos, de clima, de hidrografía e hidrología, físico-química de las aguas, de vegetación, de flora, de fauna y de microorganismos. Esos componentes físicos naturales deben ser conocidos cuando estudiamos una cuenca hidrográfica. Igualmente debemos conocer los componentes socioeconómicos, socioculturales y sociopolíticos que intervienen en lo que es la gobernanza de la cuenca. Entonces, dentro de esos componentes, por ejemplo, todos relacionados por supuesto con el hombre, tenemos la sociobiodiversidad. Por ejemplo, en la Guayana venezolana, pues tenemos muchas comunidades indígenas, tenemos diversas culturas y tenemos una alta sociodiversidad. Existen viviendas, existen represas, existen caminos, existen cultivos. Todos estos forman parte de esos componentes. Y podemos hacer mapas de población y vivienda, de salud y saneamiento básico, de educación, red vial y comunicaciones, usos del agua, usos del suelo, economía y política. Posteriormente, ¿cómo vinculan ustedes esto con lo que son los análisis a nivel de otras áreas, otros estudios paisajísticos, por ejemplo? Esto a través de bases de datos relacionales en sistemas de información geográfica, donde podemos tener mapas, diagramas, transectos o cadenas en los sitios, croquis paisajísticos y fotografías que estarían caracterizando cada uno de esos lugares que hablamos originalmente en las cuencas. La cuenca alta, las microcuencas, las cuencas medias y los paisajes que están dentro de esas cuencas, que tienen que ver con el uso que dan los seres humanos a sectores específicos dentro de la cuenca, puede ser de la cuenca alta, media o baja. Entonces, en esos paisajes tenemos componentes, tenemos comunidades, tenemos poblaciones que hacen uso de los recursos y podemos estudiarlas a través de una serie de elementos y podemos relacionarlas en un sistema de información geográfico y allí entonces podemos entrar en el hidrosistema fluvial que podemos caracterizarlo, podemos monitorearlo a través de medidas en el río, como verán en una próxima clase. Igualmente, todo lo que tiene que ver con las comunidades, las poblaciones, existen los censos, las encuestas, los mapas, diagramas, transectos o cadenas que también te permiten entrar información socioeconómica dentro de ese sistema de información geográfica. Ahora, nosotros necesitamos identificar los servicios y usos del agua de una cuenca y necesitamos conocer cuál es la importancia local, nacional o global de esa cuenca. Tenemos que saber también que hay zonas de producción donde las cuencas tienen una buena cobertura vegetal
y los caudales son estables y zonas donde hay cuencas deforestadas, donde los caudales son picos de caudal que pueden en zonas urbanizadas causar desastres naturales, mucho más aún en las cuencas urbanas. Entonces, ¿qué hace la gestión? ¿Qué busca la gestión integrada de los recursos hídricos? Esta busca asegurar el desarrollo y manejo coordinado del agua en interacción con otros sistemas naturales, sociales y culturales, optimizando el bienestar económico sin comprometer los ecosistemas vitales para las futuras generaciones. Y es muy importante realizar investigación, acción comunitaria. Hay muchos ejemplos de experiencias y buenas prácticas en manejo de recursos de cuenca con participación comunitaria a nivel de los paisajes dentro de la cuenca para sostenimiento de componentes como los bosques, que como vimos en cuencas que tienen buena cobertura vegetal, los caudales son estables. Y eso es lo que se busca. O se restaura, se reforesta, se hacen bosques comestibles, ah, pero y se conserva la biodiversidad y la biomasa de los bosques, que como veremos en una de las presentaciones, que la tercera que van a ver ahora, es muy importante en términos de los servicios ambientales.